Y digo que las mujeres se convirtieron no solamente en nuestras protectoras, fueron nuestras heroínas, ¿ven? Pero también sabíamos que ahí torturaban a los compañeros o a las compañeras, y en el caso de las compañeras sabíamos que las violaban. La verdad es que sí es muy difícil que una niña tome decisiones así. No te preparan para eso. Quise cuidar a mis hermanos, pero en mi cabeza estaba, ¿de qué sirve? Si mi papá lo van a matar, a mi mamá igual, ¿qué caso tiene vivir? Bienvenida a No Estás Sola, un espacio donde escuchamos más que historias. Esto que nos recuerda que incluso en esos contextos difíciles, siempre estamos unas para darnos la mano a otras. Hoy nos acompaña una persona a la cual quiero, admiro y respeto, Beatriz Pérez López. Ella es una mujer orgullosa indígena, abogada, diputada federal y escritora. Una mujer triqui, una mujer que construye paz. Y su historia va más allá de la violencia porque tiene resistencia y transformación. Y hoy está con nosotros. En No Estamos Solas. Muchas gracias, Beatriz, hermana, qué gusto verte. Pues yo quiero agradecerte mucho, mi querida Ceci, compañera de lucha, yo siempre digo, gracias por esta invitación a No Estamos Solas. Estoy muy contenta, muy orgullosa de reencontrarnos otra vez y pues agradecerte el espacio, de verdad, de corazón. No, este espacio es de ustedes, de todas y cada una de las mujeres. Y yo quisiera que nos platicaras, Betty, de esto que has vivido a lo largo, porque el libro habla de eso, de tu vida, de la vida de una niña que nació en un conflicto, en un grave conflicto en Oaxaca. ¿Nos podrías platicar de eso, por favor? Sí, yo soy indígena triqui de la nación de San Juan Copala. Eh, Soy activista, ex legisladora, este, y efectivamente cuento en este libro Mujer Triqui la historia que me tocó vivir a mí y a mi familia. A los 6 años, mi querida Ceci, nosotros pues yo vivía y narro siempre en el libro que fui muy feliz, creo que fue de la etapa más feliz de mi vida, donde pude convivir con mis primas, donde pude ir al pueblo de mi papá, donde están mis abuelos, pues ahora sí enterrados, en Cieneguilla, de Cieneguilla a Copala, donde conviví con mis papás, con mis tíos, donde yo veía a mi papá jugar básquetbol con sus amigos, que íbamos a verlo. Esa vivencia que tuve fue la más feliz. Y de repente me doy cuenta de que pues ya las calles ya no son mías, ya no son de nuestros primos, ya no son de los amiguitos que corríamos, que la ocupábamos para jugar. De repente en las puertas de la casa, de todas las casas, tanto de mi familia como la de mis tíos, los vecinos ya se cerraban, antes estaban abiertas, y de repente empiezo a escuchar de manera lejana los disparos, empiezo a escuchar también pues que ya se escuchaba la presencia poco a poco de los soldados primero, los caciques pues andaban ya en las comunidades, ya empezando, hasta después me enteré, pues empezar a amenazar. Y cuando me doy cuenta, pues ya llegan los militares. Hay una partida militar que instalan en San Juan Copala, y pues no me doy cuenta de lo que pasa en Copala hasta que noto que mi abuelita, mi tía, mi mamá, pues empiezan a ver desde la ventana, ¿no? Y de repente veo que en una noche llega mi papá a despedirse. Se despide de mi mamá, yo estaba con mi hermanita, y ya no vuelvo a ver a mi papá. Ya no está en Copala, ya no lo voy a ver a la cancha de básquetbol, a jugar con sus amigos. Ya empiezas a ver cada vez menos a los compañeros en la comunidad. Y entonces ya te das cuenta que ya no hay en tu pueblo esta posibilidad de la relación con tu familia, porque ya no están tus tíos, ya no están tus primos, y de repente te ves rodeada.
En el caso de mi persona, de mi abuela, de mi tía Chole, de mi mamá, que fueron mis grandes protectoras. Y ese momento entonces cambia, porque ya empiezas a cuestionar, porque ya no está mi papá. Pero cuando yo empiezo a ver que ellas tres empiezan a ver por el hoyito de la ventana, un día no estaba mi mamá, no estaba mi tía Chole, estaba solo mi abuelita, no se dio cuenta que yo llegué. Y siempre a los niños nos mandaban a escondernos, siempre, váyanse, váyanse, váyanse. Y en el hoyito yo veo que viene, en la tarde se escuchan los pasos, pero empiezas a ver las botas de los militares, empiezo a ver los zapatos de la gente, los guaraches, pero venía un caballo arrastrando un cuerpo. Yo no sé decirte qué compañero era, pero sí te puedo decir que ese compañero ya no tenía color. Venía su familia atrás y su familia ya venía llorando, exigiendo, entiendo yo, el cuerpo del compañero. Ahí es donde me doy cuenta, mi querida Ceci, que por qué a nosotros los niños nos escondían, por qué no nos permitían ver hacia la calle. Y ahí empieza, mi querida Ceci, lo que es la violencia, lo que es el tema de pues esta persecución, esta violencia sistemática hacia mi pueblo. Hacia los triquis de Hacia esa los región. triquis. Sí, hacia los triquis de San Juan Pero Cocula. fue algo para despojarlos de las tierras, Beatriz. Mira, cuando yo empiezo a vivir este conflicto, que yo empiezo a darme cuenta que ya empiezan a ir sobre nuestros compañeros, de repente noto que mi tía Chole ya está con el arma en la casa, de repente empiezo a ver que ya empieza a disparar, hace disparos al aire, como para decirle a los que iban en la calle que aquí estamos, aquí nos estamos cuidando, aquí hay un hombre, pues, ¿no? Y eso cambia tu vida, Ceci, cuando eres niña, porque no estás preparada. Tú estabas preparada a las risas, tal vez a llorar por algo que no tuviste, por algo haciendo berrinches, lo que sea, como una niña. Pero de repente empiezas a escuchar que te tienes que callar, de repente empiezas a escuchar que te tienes que hacer a un lado, de repente ya no puedes llorar fuerte, ya no puedes hacer tus berrinches, ya no puedes exigirle a tu mamá más abrazos, ¿me entiendes? Porque tu mamá también cambia su mundo, o sea, su mundo de tu mamá también, tú no lo entiendes en ese momento. Si el tuyo está cambiando, imagínate el de tu mamá que no es de ahí, ella es de otro pueblo totalmente diferente al pueblo de mi papá. Entonces, por seguridad, mis papás me envían a un internado en la misma comunidad de Copala. En los años 70, quiero decirte que 60 llega el general Lázaro Cárdenas, que es el primero, fíjate, te lo voy a comentar, es el primer político que llegó, que instaló, que nos puso caminos en nuestras comunidades, puso la luz en nuestras comunidades, instaló ahí una escuela primaria, fíjate, la primera escuela que tuvimos, y de ahí llegaron los padres, llegaron las monjitas, y las monjitas pusieron ahí un internado, y ese internado también tenía no solamente la especie del internado, sino también la escuela. Y a los 6 años, cuando mis papás se dieron cuenta que ya estaba yo viviendo, y todas las familias, ese tipo de violencia, lo que quisieron ellos es enviarme al internado para que allí con el internado pues tratara yo de no ver tanto lo que estaba pasando en la comunidad. Y en el internado, mi querida Ceci, se rompe otra parte de mí, que es la convivencia con mi mamá. Por lo menos en mi casa, ya no estaba mi papá, pero estaba yo con mi mamá. Pero cuando me envían al internado, yo ya empiezo a separarme de este lazo con mi mamá. A los 6 años, imagínate tú, una niña chiquita, vivir en un internado donde ya empiezas a convivir con otras compañeras. Y en ese internado, mi querida Ceci, conozco a muchas compañeras. Varias compañeras que también muchos de sus papás, por cuidarlas, por protegerlas, las enviaban ahí. ¿Por qué? Porque era muy común, Ceci, que estas personas, estos grupos de caciques, de policías, cuando ellos empezaron a pedir, llegaron las policías también, la policía municipal, la policía del estado, los militares hacían retenes. En esos retenes, mi querida Ceci, era muy sabido por nuestro pueblo, y es lo que me comentaban mis compañeras, que en esos retenes lo que hacían era
preguntarte, ¿no? ¿Quién era el líder de esa comunidad? ¿Quiénes eran los hijos? ¿Quiénes eran las hijas? ¿Quiénes eran los que organizaban el pueblo? Y toda esa información se lo quedaban ellos en el retén, pero también sabíamos que ahí torturaban a los compañeros o a las compañeras, y en el caso de las compañeras sabíamos que las violaban, y así se regresaban, porque era un mensaje para su familia decir: aquí hicimos, tuvimos a tu hija o a tu familiar. Ahí también no solo torturaban a los compañeros, los desaparecían o pues los mataban. Entonces, A todo ver, eso que poco a poco se fueron quedando sin hombres ahí y no que es las mujeres asumieron el rol de protectoras. exacto. Mis protectoras inmediatos, en el caso mío, fueron mi abuelita, mi tía y mi mamá. Pero en el caso de mis compañeras así fue. Nuestros hombres, cuando no estuvo mi papá, cuando ya no estuvo mi tío, es que tuvieron que irse al cerro a defenderse, a defender su pueblo, porque no nada más era San Juan Copala, eran otras comunidades que estaban alrededor. Ellos hacían patrullajes, iban a todas las comunidades a visitarlas, pero no a visitarlas de buena manera, ¿no? Iban a violentarlos, iban a amenazarlos. Y pues la idea, Ceci, en ese entonces era apoyar a este grupo que estaba pidiendo, pues que se le apoyara, que se les respaldara para poner una autoridad afín de los intereses de los caciques de Juxtlahuaca, de Putla, de las comunidades, de los pueblos mestizos que estaban alrededor de nuestra nación. Y, pero nosotros nunca nos enteramos a bien qué era lo que querían, ¿no? Qué era lo que buscaban, porque querían una autoridad afín para sus intereses. Y nuestros hombres lo que hacían era estar luchando afuera, en los cerros. Y, y digo que las mujeres se convirtieron no solamente en nuestras protectoras, fueron nuestras heroínas, porque muchas compañeras, y esta es la historia que a veces no se cuenta, muchas de ellas tuvieron, como ya no había quien sembrara la tierra, ya no había una forma porque seguro habían disparos, las compañeras eran las que salían a estos pueblos mestizos a comprar, a abastecerse de productos para subsistir durante un buen tiempo en Copala, en nuestras comunidades. Pero también eran las que salían para abastecerse pues, de todos estos medios que necesitaban nuestros compañeros, como fueron pues, las balas, ¿no? que necesitaban los compañeros ahí arriba en los cerros. Fueron ellas las que nos ayudaron muchísimo en este proceso pues de violencia que vivimos. Y fue ahí donde con las mismas compañeras pues me fui enterando de todas las atrocidades que hacían estas rutas o no sé cómo llamarlo, pues estos grupos que iban de soldados, de policías a estas comunidades a amenazarlos. Me enteré de que algunos compañeros, como estaban en los cerros, se quedaban los abuelitos, las señoras. Por eso es que las niñas tenían que ser salvaguardadas, porque ahí inmediatamente podían violar a las niñas, a las señoritas, mataban a los abuelitos. En una ocasión me contó una compañera que colgaron a su abuelo delante de todas las compañeras. Y eso, Ceci, conforme te lo van contando, te va dando mucho miedo. Si de por sí ya tenías miedo, tú no te imaginas el dolor que traían mis compañeras. Cuando nos abrazábamos en el internado, cuando llorábamos de verdad, nos convertimos en familia, Ceci. Ahí entendí que en mi pueblo no podemos caminar de manera individual. Nosotros nos convertimos en familia. No nos conocíamos, pero éramos familia finalmente, que estábamos viviendo ese mismo proceso de violencia, todos y todas. No nada más, lo poco que yo veía en Copala no era ni siquiera el gran dolor que vivían mis compañeras en sus comunidades. Entonces, Beatriz, ¿qué significa capturar en tus palabras ese dolor? El dolor que debe de haber sido brutal, ¿no? fue muy ¿Cómo fuerte. lo- Fíjate que fue muy fuerte porque éramos niñas las que estábamos en el internado. No teníamos experiencia, no teníamos esa madurez para decir, no va a pasar nada, estás bien. Sin embargo, en el internado, entre nosotras, fíjate cómo era ese lazo con las compañeras, amigas, hermanas, te vuelves hermana de ellas, es abrazarnos, entender que y fíjate, yo ahí entendí que lo que yo sufría no era ni siquiera así,
mucho, ellas sufrían aún más, porque eran pueblos que no se veían. San Juan Copala era visible, porque ya estaban ahí funcionarios de alguna dependencia, ni siquiera federal, pero sí del municipio, y pues no eran tan visibles estas agresiones. Pero ellas sí lo sufrían, porque allá en sus pueblos no había quien hablara por ellos, quien los defendiera, solo ellos. Y cuando yo empecé a entender que ellas tenían esto, yo dije, yo no me puedo quejar de la vida, yo estoy bien. No tengo a mi mamá, no tengo a mi papá, no tengo a mis hermanos, pero yo estoy bien. Hasta que un día Ceci, de tanto que buscaban a mi papá Ceci se convirtió en un líder social igual que los demás papás de mis compañeras en sus comunidades. Tuvieron que salirse de nuestros pueblos, irse a las montañas. En el caso de mi papá, tuvo que salirse de Copala. Él aprovechó esa salida para buscar en México a organizaciones, a compañeros que pudieran alzar la voz de lo que estaba pasando en nuestro pueblo. Por eso es que yo no veía a mi papá. Y cuando mi papá empieza a realizar esas acciones, pues las amenazas empezaron sobre mi familia, y fuerte, porque ya empezamos mi papá nos informa por medio de la vida de mi mamá que mi papá ya tenía órdenes de aprehensión federal, estatal, de muertes, ya mi papá ya era perseguido. Entonces mi papá ya no podía visiblemente, no podíamos vernos, independientemente de lo que lo estaban persiguiendo en Copala, a nivel federal también lo estaban siguiendo. Entonces no podíamos ver a mi papá muy seguido. Esta estigmatización que sufre una familia, pues debe de ser peor para un niño, comprenderlo, ¿no? Sí, porque cambia. ¿Qué pensabas, Beatriz, cuando empezó a pasar todo esto? Pues fíjate que yo no dimensioné el miedo hasta que vi a esta persona, al compañero que lo arrastraron. No dimensioné el miedo. A mí me decían, escóndete, vete para allá, llévate a tu hermanita, váyanse para allá, porque no querían que viéramos lo que estaba pasando. Pero como niños, cuando tú ves eso es impactante porque entiendes que si no está tu papá ahí es por algo. Y que si este compañero le pasó eso, eso muy probablemente le pueda pasar a tu papá, a tu familia. Entonces el miedo se vuelve fuerte. Ya no te sientes segura. Sientes que en cualquier momento no vas a tener a tu familia. Pero la violencia, Ceci, yo siempre lo he dicho que se hace muy rápido. Pero también dentro de la violencia hacemos comunidad, ¿sabes? Yo pude encontrar a mis 3 protectoras, pero también en el internado pude encontrar a otras protectoras que fueron mis compañeritas de mi misma edad y tal vez otro poquito más, pero no pasaban de los 16 años las niñas de allí del internado. Y poco a poco también el padre fue rescatando a niños. Entonces el internado se convirtió en la entrada de niños y de niñas, cada quien en sus espacios, pero nos permitió, los padres y las monjitas, estudiar ahí en la Escuela Vasco de Quiroga, así se llama, por cierto, el internado de Copala. Entonces Ceci cambia, y cambia más, Ceci, cuando te toca a ti vivirlo. Un día mi mamá llega a la casa, mi mamá casi por lo general nunca me avisaba, Ceci, nunca, nunca, nunca. Pero ese día me dijo, arréglate, arregla a tus hermanitos, porque nos vamos a ir a ver a tu papá. Pero, me he enterado que por ahí andan rondando los soldados, por cualquier cosa. Si yo te digo que vengas, vas a estar conmigo, y si no, vas a regresar con tu abuelita. Fíjate que mientras uno es niña, Ceci, pues dije, sí, 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 nada más le decía a mi mamá, y yo seguía jugando con mi hermanita. Y ella se alistó y empezamos el camino al cerro para ir a la comunidad de Yosoyusi. Conforme íbamos caminando, pues yo con mi hermanita íbamos jugando, fíjate, dentro de todo, nosotros nos dimos el espacio para jugar, para convivir con mi hermanita. Pero llega el momento en que mi mamá me para y me pasa a mi hermanito. Ella venía cargando a mi hermanito, que era el bebé, y me pasa a mi hermanito, lo cargo
me da a mi hermana y a mi hermana le dice, te vas a quedar con tu hermana y le vas a agarrar fuerte la mano. Y entonces vi hasta al fondo, Ceci, el retén. Pero en ese momento, Ceci, no lo pensé, fíjate, no me cayó el 20 de que a eso se refería a mis compañeras. Como que no lo visualicé. Pero sí entendí, porque mi mamá otra vez me volvió a decir, si te digo que vengas, llegas conmigo. Pero cuando llegues conmigo, hija, te vas con tus hermanos, corres y te vas a Yosoyusi a avisarle a tu papá que aquí están los policías y que quieren matarlo, pero te vas corriendo, hija. Pero si te digo así, corres, hija, corres a avisarle a tu abuelita que aquí me quedé y te quedas con tu abuelita. Me dio un miedo, Ceci, pero vi que mi mamá se fue, que empezó a caminar y llegó al retén. No escuchaba yo porque el retén estaba retirado, pero sí vi que le gritaban, o sea, manoseaban, sus armas las agarraban. Y cuando veo la señal de mi mamá, que me acercara, me acerco al retén y ahí me doy cuenta de la realidad, cómo le gritaban a mi mamá, cómo la amenazaban. Y preguntaban por mi papá, ¿no? ¿Dónde está Juan Domingo? Hija de tu chingada. Imagínate, o sea, palabras que tú de chiquita, que estás con tu hermanita y estás con tu hermanito de bebé ahí, pues no entiendes. Pero sí entiendes la agresión, Ceci, porque sí ves la agresión ahí. O sea, si ves que le están gritando a tu mamá y a ti te da una impotencia. Te da mucha impotencia eso. Pero fíjate, Ceci, que yo vi a mi mamá, a pesar de que no es triqui, fuerte, ¿sabes? Ni una lágrima, seria mi mamá. Pero cuando mi mamá me dice, corre, vete, ahí entendí, Ceci. Ahí entendí que ella iba a dejar a mi mamá. Y sí, tuve que asumir lo que me pidió mi mamá porque agarré la mano de mi hermanita y empezamos a caminar. No sé si correr o caminar, Ceci, pero se me hizo largo ese camino, porque teníamos que llegar a la carretera federal. Y cuando empiezo a caminar, mi cabeza empieza otra vez. Yo recordaba las palabras de mi papá que siempre cuando nos veíamos, que era así un día o 2 días mucho, cuando nos despedíamos siempre decía, cuando yo no esté, está tu mamá. Cuando no esté tu mamá, estás tú. Y ahí entendí a lo que se refería mi papá. Caminaba, traía la mano a mi hermana, pero sabía que tenía que avisarle a mi papá. Pero no podía dejar a mi mamá porque sabía lo que iba a pasar ahí. La verdad, Ceci, es muy difícil que una niña tome decisiones así. No te preparan para eso. No te preparan para la violencia. De verdad me paralicé. Quise cuidar a mis hermanos, pero en mi cabeza estaba, ¿de qué sirve? Si mi papá lo van a matar, a mi mamá igual, ¿qué caso tiene vivir? Quise regresar y cuando veo Ceci venía mi mamá, corre y corre y corre. Te juro que me dio una emoción ver a mi mamá porque pues ya esa idea de que ya no iba a ver a mi mamá se quitó. Para mí era lo máximo mi mamá. Cuando llega mi mamá, Ceci, yo quería abrazarla, pero mi mamá, mira, estaba muy preocupada. Mira, me jaló la oreja. Me dijo, córrele, córrele, ¿qué te dije? Van a matar a tu papá, lo van a matar, córrele. Y lo único que hizo fue agarrar a mi hermanita. Yo venía con el nene, mira, no nos importó el nene, Ceci. El nene yo creo que venía llora y llora. No sé qué estaba haciendo en mi espalda el nene, pero nosotros íbamos, corre y corre. A la primer curva, Ceci, empezamos a escuchar. Ta, 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 ta. Y mi mamá empieza a correr más. Llegamos a la entrada del pueblo. Pues ya mi mamá nada más dijo, ya no hay nada que hacer, hija. Algunas casas se estaban quemando. Salieron
los abuelitos lastimados. Las señoras empezaron a correr, los niños igual, llorando. Y mi mamá lo único que dijo es, vámonos. Ella era la directora del albergue de Yosoyusi. Y empezamos a bajar por el camino. Cuando llegamos, Ceci, ella abrió la puertecita de alambre. Cuando vimos venían los niños corriendo. Las señoras venían llorando. Los abuelitos, Ceci, lastimados. Mi mamá se le olvidó y dijo, vénganse, vénganse, pasen, pasen. Entramos y ella nos dijo, hazte cargo de tus hermanitos. Ella empezó junto con las señoras a sacar el algodón, el alcohol, el mertiolate para curar a los señores. A las señoras sé que creo que no las tocaron, pero los niños venían llorando, espantados. Y ya entre todas ellas empezaron a organizar para darles de comer. Nos quitaron la luz, no teníamos luz. Y así nos pasó esa noche. Pero ahí entendí, Ceci, que a pesar de la violencia, te vuelvo a repetir, volvemos a hacer colectividad. Volvemos a organizarnos entre nosotros. Parte de mi historia, Ceci, es que cuando se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, yo estaba estudiando el bachillerato en Huajuapan, y cuando se da el estallido nosotros formamos parte de estas brigadas para hacer las pintas. Yo ahí empecé pues ahora sí que a moldearme en el tema de alzar la voz, y parte de eso era hacer estas pintas en las paredes, que era un grito, ¿no? Porque el ejército pues rescataba todos estos dolores que traíamos, no solamente en mi pueblo, sino en todos los pueblos a nivel nacional. Y fíjate, Ceci, que a mí me pasó algo muy, pues, es un tema que yo siempre digo sorprendente para mí, pero no para mi maestro. Juan Pablo Montes, yo le agradezco mucho a él, porque en una clase yo empecé a decir, nos peleamos entre nosotros, hay una división. Fíjate cómo es la idea que uno tiene cuando tú vienes de ahí adentro. Y me dice el maestro, no, no es así, Betty. Tu pueblo es parte de una estrategia del Estado, de los caciques de alrededor. Por eso es importante saber la historia, siempre de dónde venimos. Tu pueblo ha sido violentado sistemáticamente. Y los caciques de afuera, tú me vas a decir, si no tuvieron nada que ver. Pero esto que estás viviendo es algo fraguado desde afuera. Desde afuera ustedes los dividieron. Desde afuera les llegó las armas. Desde afuera les llegó el odio. ¿Y tú no crees que aún hay esa deuda con los, no solo el pueblo triqui, sino con los pueblos indígenas en México? Que sigue ese capítulo todavía con mucho dolor. Ceci, yo siempre he entendido ahora, y platicando con mis papás, que la deuda histórica hacia los pueblos originarios no ha terminado. Cuando hablamos de los más de 500 años de resistencia, no hablamos de nuestro dolor inclusive, sino hablamos de que las futuras generaciones todavía, hoy nada más te pongo el ejemplo. Nosotros, como pueblo y nación triqui, no tenemos certeza jurídica de nuestro territorio. Cuando hablo de que sistemáticamente nos fueron violentados, te estoy hablando que desde 1500, no sé si 85, 84, nos empezaron a despojar de nuestro territorio. Y también que a mi pueblo, a mi nación, le quitaron la categoría municipal. Fíjate. En 1948, la categoría municipal. Y cuando nos quitan la categoría municipal, Ceci, nos cercenan aún más. O sea,
tanto el odio, fue el odio hacia nuestra nación, que nos dividieron, nos cercenaron. Somos 32 comunidades. Y de las 32 comunidades, dividieron a mi pueblo. Unas están en Santiago, Juxtlahuaca, otras están en Putla, Villa de Guerrero, y otras están en Constancia del Rosario. Administrativamente, para que nosotros dependiéramos del recurso de esos municipios. Hay que explicarle a los que no conozcan mucho Oaxaca, hermana, que esas regiones no solo son ricas en agua, en vegetación, son muy, muy fértiles, ¿no? Y que además hay recurso mineral y lo ignoraban ustedes. Por eso es que este ejemplo de San Juan Copala se replica en muchos otros pueblos que lamentablemente tienen concesionados sus tierras, y digo sus tierras porque abajo de sus tierras está el oro, está la plata, el litio ahora, ¿no? Que es muy peleado. Y ya están concesionados por 50, 80 años. Y si les consultaron, nunca. Si tomaron en cuenta sus autoridades, nunca. Pero esas empresas transnacionales canadienses, españolas, americanas, lo hicieron con los gobiernos pasados. ¿Y qué causan? Por eso es que la lucha de nosotros como pueblos originarios, mi lucha no fue nada más para mi pueblo, fue para todos los pueblos a nivel nacional, porque eso es lo que nos está pasando. Pero yo veo que tú eres una mujer de paz, Beatriz. Digo, hermana, ahora sí que yo te lo digo, ¿cómo transformar ese odio y hacer lo que hoy estás haciendo? Paz, buscar paz. Fíjate que cuando sucedió lo del retén, al otro día nosotros, me despertó mi mamá y empezamos a caminar. Yo pensé que íbamos a huir, pero cuando empezamos a caminar, a bajar los cerros, vamos viendo que era la madrugada, era temprano, muy temprano. Empezamos a escuchar voces, risas, y ya venían entrando todos los compañeros con sus armas. Y veo a mi papá, Ceci. Cuando veo a mi familia unida, Ceci, yo entiendo que no hay que quedarse callados, Ceci, que hay que alzar la voz, que lo que nos estaba pasando a nosotros no era justo, porque no vivíamos así. Que si en la Constitución dice que todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho y somos iguales, pues que así fuera en todos los pueblos. Y entendí, Ceci, que teníamos que alzar la voz y salir. ¿Por qué, Ceci? Porque las injusticias, la persecución, este tipo de violencia no nos lo merecemos nadie. No solamente mi pueblo, sino nadie. Y me empiezo a dar cuenta, Ceci, porque en la escuela, antes de terminar la primaria, fíjate cómo son las cosas. La autoridad era el enemigo de mi papá en ese momento. Era el que estaba persiguiéndolo en ese momento para matarlo. Y las monjitas y los padres hacen la clausura yo ya estaba terminando la primaria, de ese ciclo escolar, y muy al modo de ellas, al estilo del padre, quiso enviar un mensaje de estos grupos, entre comillas, como nos llaman, fíjate, afuera, antagónicos. Y hacen que esta autoridad me entregue mi documento de la primaria. Y al estrecharle la mano, Ceci, sí me dio rabia, coraje, pero no pasó nada, Ceci. No pasa nada con darle la mano a un compañero, a un hermano nuestro. Cuando vamos creciendo, Ceci, coincido con mis compañeras en Oaxaca y nos damos cuenta, Ceci, que nuestra cultura, nuestra comida, nuestras fiestas nos unen. Y nosotros tenemos nuestra fiesta del Tatachú en Copala. Hicimos el primer encuentro de la cultura de los triquis de Copala. ¿Y sabes quién negoció ahí, Ceci? El cura. El cura fue mediador con los grupos para que se pudiera realizar el primer encuentro. Y ese fue un encuentro
logrado por compañeritos jóvenes que ansiábamos esa paz, esa reconciliación, ese perdón. Y Ceci, aunque no lo creas, cuando empecé a ir a campaña, en una de las reuniones que tuvimos allá en Copala, me encontré al enemigo número uno de mi papá. Y allá nos estrechamos la mano. Me dijo mi papá, fíjate, yo todavía con me salió ese rencor de repente, a veces lo tienes guardado, y yo dije, no lo voy a saludar. Nos hizo mucho daño a mí, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos. Y me dijo el papá, si tú quieres que cambien las cosas aquí, tienes que aprender a perdonar. Así es que dale la mano y camina, porque de esa manera vas a poder caminar mejor hacia afuera. Fíjate, Ceci, que le di el abrazo al compañero y no pasó tampoco nada, pero sí pasó algo, Ceci. Entendí que las armas, Ceci, no van a ser nunca la vía para una conciliación, para un acuerdo, para la paz. Pero sí estos abrazos, sí estas estrechadas de manos, sí estas formas de diálogo, de conciliación, de mediación, para empezar a sanar poco a poco estos dolores que son de hace muchísimos años. Muchísimos años. Hoy tienes esa, esa oportunidad. Hoy que les compartes eso a tu familia, eh, ¿qué es lo que tú les das de consejo a ellas? Mm, mira, no es consejo, Ceci, es parte de de una forma de resistencia que lo hicimos entre compañeras y entre compañeros. Caminar en lo colectivo, nunca dejarnos solos, siempre ver por los que están al lado. Ceci, yo sé que estamos en momentos muy complicados en el país, muy complicados, y en otros muchos pueblos también. Pero si no nos organizamos, si no caminamos en lo colectivo, Ceci, nos van a dar, pues ahora sí, en la división completa. Y van a lograr lo que quieren, Ceci, dividirnos, odiarnos. ¿Qué necesidad tenemos de eso, Ceci? ¿Te has sentido sola? Nunca. Si es, te voy a ser sincera y lo digo siempre, a pesar de todo lo que viví, nunca me sentí sola. Yo siempre le doy las gracias a la vida, a Dios, pero sobre todo siempre a mis protectoras, protectores que he tenido en el camino. Por una o por otra razón, Ceci, siempre en mi camino encuentro más personas con las cuales me puedo sumar, caminar, que con las cuales puedo eh, tener alguna diferencia. No me gustan las diferencias, pero sí alzo la voz, Ceci. O sea, tampoco soy sumisa, y tú lo viste en el Congreso, Lo vi. sí, no me quedo callada. Es que no nos sale eso. Sí, no nos sale eso, pero Ceci, me encontré contigo en el camino, porque hay esa coincidencia y encontrar hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, donde encontremos no solo coincidencias y las caminemos, nos fortalecemos. Y si hay diferencias, Ceci, mira, aceptarlas. Mira, qué bueno que haya esas diferencias, ¿sabes? Porque si no hubiera esas diferencias, ¿cómo, cómo entenderíamos al prójimo también, ¿no? ¿Cómo es solo eso, es entendernos, es comprender que una, no hay perfección en la vida, dos, que somos seres humanos, somos emocionales, y yo en eso confío mucho, Ceci. Mira, podrá haber alguien muy malo, pero puede cambiar en el camino. Yo estoy segura que, hermana, por algo el destino nos cruzó y estoy más segura que muchos tienen que leer este libro de Mujer Triqui, de Una vida por la paz. Y yo lamento mucho no estar físicamente contigo y darte un abrazo muy fuerte, porque sé que todas las que nos están escuchando saben que no estamos solas. Muchas gracias, Beatriz. Beatriz, te quiero mucho. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos escuchado. Yo estoy a punto de llorar, pero les agradecemos profundamente que nos permitan compartir estas historias de estas mujeres
que son fantásticas, pero que sobre todo tienen amor y paz a pesar de todo. Muchas gracias.